el X, el Y, el Z, y ahí normalmente hay una coordenada homogénea que se llama, porque no se la definen los vértices, pero que a veces sí se la puede utilizar la coordenada homogénea. Pues vamos a hablar un poco de ese tema. Entonces tenemos un conjunto de vértices que forman cara. Entonces, en una definición, un objeto va a estar formado por fases, caras, partes, como quieran llamarse. Fases, ¿sí? Y estas fases, obvio, va a ser un conjunto de vértices, va a estar formado por vértices, ¿no? Están definidos con un sentido horario y tiene una forma básica. Puede ser un triángulo, un rectángulo, ¿no? Una línea o un polígono. Ese conjunto de vértices. Estos vértices, habíamos dicho, deben estar en coordenadas relativas, que quiere decir relativas, que no le tienen que poner números directamente, valores, porque cuando ponen estos valores están asumiendo que estos valores son con respecto al origen de coordenadas, que en términos de OpenGL normalmente ese origen de coordenadas está definido en el centro de su pantalla, o en el centro del área de visión del área de despliegue de información, que es el viewport, el área de visión. Bien, entonces esas coordenadas no deben utilizar números absolutos, sino relativos, es decir, variables. En vez de utilizar valores absolutos, deben ser variables. Pero esos valores deberían estar, obvio, cuando yo lo pongo aquí, digo, va a estar el 10-10, digamos, poniendo X positivo, Y positivo, digamos, este punto va a estar el 10-10, ¿ya? Eso es relativo al origen de coordenadas. No debería estar relativo al origen de coordenadas, sino relativo a su centro de masa. Ya hemos hablado, entonces cada objeto tiene que definirle un centro de masa y por lo tanto los vértices están con respecto a ese centro de masa, respecto al origen, a su propio origen. Y este origen ya del objeto, este sí ya está definido con respecto al origen del coordenada. Entonces, de esa manera, el objeto se vuelve relativo a su posición y no absoluta. Entonces, yo puedo cambiar ese centro de masa a cualquier lugar y entonces, por lo tanto, cuando lo dibujo el objeto, se dibuja con respecto a ese lugar. Si lo pongo acá, se dibuja. ¿Por qué? Porque estos vértices están definidos con respecto a donde esté este punto. Si este punto está acá, dice, de aquí donde estoy a menos 10 y aquí estoy a más 10. Entonces, ese punto que me define. Entonces, yo lo puedo mover. Entonces, eran dos los objetivos, ¿no? Crear una estructura de datos que soporte, digamos, ¿no? Crear objetos y que, por supuesto, esos objetos estén definidos de tal manera que su ubicación y su tamaño sean relativos al lugar donde son colocados. Ese era el objetivo final del ejercicio digamos, lo que vamos a hacer hoy día para poder luego crear las bases. Ahorita vamos a terminar un poco esa idea, esa estructura, digamos, ¿no? Vamos a trabajar en la definición final de la estructura que vamos a utilizar para construir objetos, ¿no? El otro tema es que, obvio, tengo por el lado de la arquitectura o la estructura básica de OpenTK, digamos, ¿no? Y él crea básicamente, obvio, hay un programa que puede ser un formulario normal o puede ser una consola, pero tengo que es el que lanza a esta, digamos, que es la vista principal, digamos, ¿no? Que es un hilo en realidad, digamos, ¿no? Normalmente lo puedes lanzar acá, este es el game window. Normalmente, no necesariamente el Windows, puede ser un telecontrol también, digamos, ¿no? Ya hay varias clases por ahí que se pueden utilizar, pero por el momento estamos utilizando y vamos a utilizar el Game Windows, que
que es un formulario en realidad, pero que contiene un hilo, ¿sí? Que todo el tiempo está ejecutando. Entonces hay una estructura básica de esa clase que había que entender. Tenemos aquí el programa principal que lanza el GameWindow, y aquí hay un método importante del GameWindow que es el render, que es el que se está ejecutando continuamente, ¿no? Cada n veces por segundo. Eso lo definen cuando construyen el Windows, le dicen cuál es el máximo, que normalmente algunos lo pusieron en 60, los 60 frames por segundo. En esa estructura básica viene si todo el tiempo está cogiendo. Entonces ahí lo único que está haciendo todo el tiempo es dibujar básicamente los objetos que quiero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace todo el tiempo? Dibujar. Obvio, eso no significa que es estático, ¿no? Cuando yo le digo dibujar, pero por ejemplo, si yo tengo luego un controlador, le digo al objeto movete, la próxima vez que viene y lo dibuja, obvio lo dibuja ya en la siguiente posición y genera la sensación de una animación. Porque como él está como loco dibujando, si yo antes de dibujar lo muevo, la próxima vez que lo dibuja, obvio lo dibuja en otro lugar y se nota un movimiento, ¿no? Entonces, esa es la lógica básica del OpenTK, o por lo menos de la estructura de estas clases que ha creado para poder crear, digamos, una aplicación de este tipo. Entonces, pero bueno, lo que le había pedido también ahí es que esto esté limpio, que la vista no se meta con acá con el modelo, que es básicamente eso del objeto, sus fases, sus vértices. Entonces, ese es el modelo de datos. Obvio, no esté mezclado con la vista, porque ahorita esta está haciendo de vista y de controlador. El GameWindow está haciendo de vista y de controlador, ¿no? Luego vamos a hablar para la próxima vez que vamos a separar la vista del controlador. Ya no vamos a meter ahí ahorita están utilizando mucho esto de vista y de controlador. Lo primero que hemos hecho es separar el modelo. Aquí no quiero ninguna definición de objetos donde está creado, no. Eso debería estar acá en el modelo, ¿no? que es la estructura que habíamos definido, ¿no? Entonces, esa es la idea básica de lo que trabajamos hasta ahora para poder crear lo que le llamamos nosotros una estructura básica, un esquema básico sobre el cual vamos a construir el resto de las cosas, ¿no? Entonces ahí es muy importante entender ese esquema básico que se le está pidiendo construir para que podamos, por supuesto, continuar luego sin ningún problema las demás construcciones que vamos a hacer. Hasta ahí, digamos, no, si hay alguna pregunta, alguna duda sobre el esquema básico ese que se debe construir o se debía construir, digamos, ya debe estar. Si hay alguna duda, tuvieron algún problema, alguna cosa de esas. Señores. No, ingeniero. No, ya. Bien, vamos a ver entonces la ampliación final del modelo que vamos a utilizar este semestre para esta cosa, ¿no? Porque obvio, como ya les dije, el objetivo final de esta primera parte, o que son dos partes, es hacer una animación. Ahorita les voy a comentar la idea de la animación que al final vamos a construir, ¿no? Bien, terminaremos entonces de entender todo el esquema final. A ver, el esquema final es que necesitamos un contenedor de esos objetos. Alguien que contenga a varios objetos, porque bueno, cuando haces una animación, en realidad igual que en el cine, en la televisión, lo que vas a tener son varios objetos. Voy a poner, acá soy malo para dibujar, pero espero que me salga.
Entonces, cuando creo lo que se llama un escenario, hay muchos objetos, ¿no? Aquí estoy, una persona, aunque no se nota muy bien, es una persona paseando su perrito, ¿no? Y hay un árbol. Entonces tenemos tres objetos, un ser humano, un perrito y un árbol. Entonces, eso normalmente en animación se llama un escenario, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que reproducir es una estructura básica como esta. Entonces, dentro del conjunto de clases, lo que vamos a tener es un escenario. Entonces, un escenario, ¿qué es lo que tiene? Un escenario, ¿qué es lo que tiene? Muchos objetos. Objeto, ¿no? Un escenario, entonces va a tener un conjunto de objetos. ¿Ya? Y un objeto, ¿cómo está construido? De varios polígonos o vértices. Ya. Entonces va a tener un conjunto de, le voy a llamar yo fases, el término que se utiliza normalmente en esto, que es como dice, un conjunto de polígonos, ¿no? ¿Sí? Ya que es un polígono en realidad. Y finalmente, un polígono, o una fase, una cara, como quiera llamarle, ¿qué es lo que tiene? Ver. Un conjunto de vértices. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la estructura que queremos construir. ¿Ya? Entonces, queremos construir. Entonces, esta es la clase. Aquí, cuando decimos que lo que hay que entender aquí es que esta es la clase que realmente va a definir los vértices que va a ser. Esta es la que contiene. Estas solo son clases genéricas, ¿no? Los objetos son clases genéricas, el escenario también, digamos, ¿no? De hecho, se puede construir una estructura un poco más robusta en este tema, porque cuando te piensas en un escenario, te das cuenta que, por supuesto, digamos, ¿no? Es también un objeto, nada más que más complejo, que igual que este objeto está formado por fases, digamos, ¿no? Es simplemente un objeto formado por otros objetos, ¿no? En realidad esta no es la construcción ideal para construir cualquier estructura de este tipo, sino una estructura básica que tiene un fin y un inicio bien establecido. Pero esto en realidad, para construir cualquier objeto de cualquier forma, se construye una estructura un poco más sofisticada, si se podría llamar. ¿Está de acuerdo? ¿Ya? De manera que, por supuesto, pueda construir algo más elaborado. Pero no quiero hacer una estructura muy compleja, digamos, ¿no? Porque obvio, para lo que vamos a hacer y los tiempos que tenemos no lo amerita. Entonces, esta es la estructura que vamos a construir, ¿ya? Ahora, como estos objetos, las fases son las que deben tener las instrucciones OpenGL, son las que hacen realmente, porque ahí termina ya la fase, ya es como que yo le voy a decir, por ejemplo, aquí les explico un poco para que me entiendan esta parte. Entonces, yo le voy a decir al escenario, creo un escenario, mi escenario, lo voy a llamar, que es un objeto de la clase escenario, ¿ya? Mi escenario le voy a decir, dibujate. Pero cuando yo implemento el método dibujar de escenario, ¿qué es lo que hace dibujar de escenario? Dibujar los objetos que los contienen. En realidad simplemente es como si recorriera la lista de objetos. Aquí solo lo pongo así en términos de código, digamos, para que se entienda, ¿ya? Es como si yo simplemente recorriera, digamos, ¿no? Al número de objetos, digamos, ¿no? Y le dijera a cada objeto que lo contiene, digamos, ¿no? Dibujar. En realidad, digamos, no hay nada de OpenGL, si quieres, ahí. ¿Se entiende, no es? Sí, ¿Ya? Entonces está limpio, no hay simplemente lo que hace el escenario es decirle a todos los objetos, dibújense.
Ahora, cuando voy a dibujar, cuando implemento el dibujar del objeto, ¿qué creen que hace? Hace lo mismo pero con las caras. Exactamente. Y finalmente, cuando ya voy a dibujar de la cara, cuando le digo a cada cara dibujate, ¿no? Ahí sí ya hay instrucciones OpenGL, porque ya no le puedes decir dibujate, ya no hay más, ¿no? O dibujate acá a ver, dibujaría un punto, ¿no? Y no dibujaría las líneas que lo forman, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí, genial. Ya, entonces esa es la estructura base que vamos a construir. Pero como otro elemento, como los objetos pueden ser diversos, puedo crear una casa, un auto, un perro, digamos, ¿no? Entonces tienen comportamientos similares, digamos, y obvio debo tratarlo de manera homogénea los objetos sin importar. Entonces, la instancia, por ejemplo, aquí ustedes van a crear un objeto casa. Casa, ¿qué es casa? Un objeto. ¿De qué clase? Señores. Va a tener su propia clase. Clase objeto. Va a ser de la clase objeto, pero ¿quién define? Y es ahí donde vamos a ir entendiendo. ¿Quién define la forma que va a tener la casa? ¿Eh? ¿Cómo se define la forma que va a tener? Obvio, casa tiene que ser un objeto de la clase objeto, digamos, ¿no? Y bueno, salvando la ambigüedad de haberle llamado objeto, digamos, no a los elementos que contiene el escenario. Entonces, casa es un objeto de la clase objetos, lo voy a llamar, ¿ya? ¿Se entiende, no es? Pero, ¿en qué momento se define? Porque yo puedo poner otro nombre y le puedo poner, no sé, gato, y le digo que son un objeto de la clase objeto, pero ¿cómo hace que casa se dibuje una casa y gato dibuje otra? Porque yo le ponga el nombre no significa que va a tener vértices que formen una casa o viceversa, ¿eh? Habría que pasarle una lista de caras. O conjunto de objetos. Sí. Depende de la fase que se crea. Ajá, sí, pero ¿en qué momento se le da la forma? ¿En qué momento, digamos, yo construyo la forma? Ahí, por ejemplo, está bien lo que dice su compañero, digamos, ¿no? Yo podría decir, bueno, definir en algún lugar del programa, digo, pues, objeto, entonces casa, digo, por supuesto, al hacer esa declaración, digo, casa es algo, ¿sí? Es un objeto de la clase objeto, ¿no? ¿Sí? Pero eso no hace que sea una casa, obvio, objeto no forma una casa y al decir que objeto tiene un conjunto de fases no hace que se cree una casa, ¿no? Uh-huh. Entonces en algún momento tengo que construir a casa, ¿no? Digo casa igual new objeto, ¿no? Y creo el objeto. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo la lógica? Sí, genial. Pero cuando digo casa, punto, dibujarte, ¿qué dibujaría? Nada. Nada, porque obvio cuando digo crear objeto, el objeto se crea, pero se crea vacío, y cuando digo creo el objeto, él crea el conjunto de fases, pero las fases se crean vacías, no tiene ninguna, ¿no? Uh-huh. ¿Vamos o no vamos hasta ahí? ¿Me Sí, están siguiendo? ¿Eh? Sí. Entonces, la pregunta... ¿Sí? Dime. No le respondía, sí, se está entendiendo. Ah, ya. Entonces, ¿dónde se define la forma? Obvio, hay dos maneras. La más básica, la más simple, digamos, es que yo agarre y cree una estructura de datos, diga, bueno, aquí tengo objeto que es genérico y creo una subclase que va a ser casa. ¿Me entiendo, eh? Sí. Y ahí ya le doy la forma, ¿no? ¿Sí?
Pero si yo ahora quiero crear un perro, tendría que crear una Subclase llamada perro. clase llamada perro. Y obvio, y si el usuario quiere crear, no sé, un auto, que va a tener que abrir mi código Y hacer una subclase. y hacer una subclase, no, Sí. ¿no ves? Como, No es genérica, a la larga no es funcional, pero sí, sirve porque es la manera como la gente a veces lo percibe más fácilmente. De hecho, hemos hecho unas estructuras así, porque bueno, lo entiende más fácil la gente. Pero vamos a intentar con ustedes hacer algo un poquito más genérico, ¿no? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Me van entendiendo? sí, genial. ¿Ya? Por supuesto, al ser esta la clase abstracta, digamos, aquí defino las propiedades de los métodos. De hecho, hasta puedo implementar los métodos que son comunes a esta. De manera que aquí creo la casa y en realidad lo único que hace la casa, digamos, es ya darle la forma, crear las fases de acuerdo a la forma que tiene la casa y viceversa, ¿no? Pero vamos a intentar hacer una estructura un poquito más robusta, se podría decir, ¿ya? Dado que también la vamos a terminar acá. Bien, entonces aquí, ¿cómo hago? Es como decía su compañero, lo que puedo hacer es, aquí cuando creo la casa, en el constructor, por ejemplo, le podía enviar yo, ¿qué cosa? La lista de puntos que yo defina, que forman una casa, ¿sí? Pero como en realidad un objeto no está dado por una lista de puntos, ¿no? Tendría que pasarse una lista de fases, ¿sí? Para que cuando se crea el objeto ya venga definida con esto. Entonces, esa lista que le voy a pasar debería ser una lista de fases que forme una casa. ¿Se entiende? Sí, genial. Ya. La otra manera más normal que ocurre en las estructuras, ¿cuál creen que es? Agregar un método que permita agregar caras al objeto. Ya, es que ya lo tiene. Cuando yo definí la clase objeto y dije que va a tener un conjunto de caras, obvio, yo debo dotar de métodos que permitan aumentar, quitar, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, no estaría bien hecha si no tuviera eso. No, es otra cosa. A ver, aquí yo le podría enviar acá, y entonces para poderse enviar esa lista, ¿qué tenía que haber hecho? Escribirlo en código. Claro, aquí en el código debería haber creado fase, digamos, un fase L igual a new, ¿eh? ¿Entienden, no? Entonces lo puedo crear ahí, digamos, ¿no? Entonces lo puedo crear, ya lo creé, digamos, ¿no? Y aquí comienzo a L punto, como L tiene un conjunto de vértices, punto, adicionar vértice y ir metiéndolo. Estaría en el código, todo eso. Primero creo aquí el conjunto de este, lo meto acá y luego creo el objeto y le paso esa lista y ya está. ¿Se entiende? ¿Sí? Es mejor que esta lógica, porque obvio me permite pero hay una mejor manera de hacerlo. ¿Cuál sería? A partir de un archivo. Entonces yo cuando digo el new objeto, en vez de pasarle una lista de este, le podría pasar el nombre de un archivo, donde en ese archivo ya hay esa lista de vértices, ¿sí? Entonces ya están definidas las caras. Si quiere es básicamente ese objeto, pero serializado. Por ejemplo, ya lo podía yo tener ese objeto serializado a JSON, por ejemplo, a JSON, y aquí simplemente le mando el objeto, que ya primero lo escribí, digamos, en formato JSON, donde definí toda la lista de caras, y para cada cara le definí, y simplemente acá lo recupero, lo convierto en esa lista de caras, por fases, y lo construye el objeto. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Los demás me están agarrando la idea. En ese archivo, ingeniero, tiene que estar separado cuáles son las partes, o sea, cuáles son las fases, cuáles son No sé las... si conocen un poco de JSON. Sí, sí. Entonces, lo que va a estar en el archivo es, por supuesto, aquí va a decir, no sé,
vamos a suponer que es objeto, digamos, ¿no? Y que ese objeto tiene un nombre, le van a poner, obvio, la clase de objeto va a tener un nombre, va a tener un y luego va a tener ¿qué cosa? Aparte de los atributos, digamos, serializados, ¿qué va a tener? Fases, ¿me entiendes? Y entonces vas a ir a definir una por una las fases, digamos, ¿no? Ok. Sí, Y sí. luego es, obvio, ya serializado es básicamente como si vos lo estuvieras haciendo a mano acá, ¿no? Sí, Entonces, sí. el JSON lo que va a tener, simplemente vos lo que vas a hacer es recuperar ese JSON, lo vas a deserializar y se va a convertir en el objeto. ¿En qué se va a convertir ese JSON? En una casa, que va a tener una lista de fases y la fase va a tener una lista de vértices, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa es la idea, digamos, ¿no? Entonces, a eso queremos llegar. Esa es la estructura final. No es el final de la animación de la primera parte del proyecto, pero va a ser el final de la estructura base que vamos a construir este semestre, ¿ya? Que va a variar, por supuesto, de cómo hemos construido otro semestre, porque varía un poco, yo siempre, para evitar que copien, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, dos cosas importantes que tienen que seguir y construir la estructura tal y cual estamos quedando con los nombres que estamos quedando, ¿ya? ¿Nos entendemos o no? Sí, genial. Ya, para no tener esa dificultad de que copiaron de otro. Obvio, hay muchas similitudes, todo lo que consiga le sirve para ayudarse a entender o a hacer las cosas, pero al final hay pequeñas variaciones que hay que hacer, porque si no las hacen esas variaciones y hacen otro esquema parecido a este, lo que significa para mí en general y en el contexto real es que no le están entendiendo la estructura y la han copiado, la han entendido a algún lado. Y por supuesto, ¿por qué no puedes hacer lo que te pido si es solo un pequeño cambio? ¿Me entiendes? No tiene sentido que no lo hagas. Si hiciste todo eso, ¿cómo no vas a poder hacer esto otro? ¿No? Si tiene que ver con lo mismo. Así que ese es el tema. Entonces entiéndanle bien y construyamos la estructura que les estoy viendo. Entonces para el próximo sábado, todavía no vamos a utilizar el JSON, pero para el siguiente sí ya lo vamos a necesitar que ya se cargue a partir de un archivo. Entonces lo que yo le voy a pasar aquí va a ser un archivo, que en realidad es un archivo texto en el fondo, ¿no es? Es un archivo texto que contiene ¿qué? Una definición de un objeto en formato JSON. ¿Y por qué lo hacemos en formato JSON? En general, en este mundo de graficación no se utiliza el formato JSON, hay otro formato, ¿ya? Existen otros formatos. Ahorita me dan unos segundos y les voy a mostrar. Hay otro formato y quizás mejor vamos a utilizar ese otro formato. A ver, lo voy a buscar. Yo decía JSON, ¿por qué? Porque como la mayoría de los lenguajes ya tienen parsers para ese, ya tienen serializadores y deserializadores, entonces es fácil trabajar en el formato JSON, porque no tienen que escribir código ustedes para interpretar porque simplemente es una Michi orden, digamos, ¿no? De serializar o serializar, más y más, ¿no? Entonces, son dos Michi órdenes para con las librerías, así que eso le va a facilitar enormemente. Pero si ustedes definen su propio formato, tendrían que hacer ya su propio parser para parsear, interpretar y todo el chiverío, y también para deserializar o serializar la X. Entonces ese tiempo innecesario, digamos, ¿no? Porque no tiene que ver con lo que tenemos que hacer, sino con otro tipo de conocimiento que no es importante cuando se trata de lo importante de la materia. ¿Se entiende la idea? Pero le mostraré otros formatos que hay por si alguien se anima a hacerlo en ese otro formato, digamos, ¿no? Que es sí ya un formato ya, por eso es que ya hay, digamos, ¿no? Y que son propios del Voy a ver si pido un ejemplito ahorita. Déjenme unos segundos para buscar en internet, ¿ya?
Ya pide, le voy a compartir. Ya el formato que se utiliza en OpenGL, digamos, el más primitivo, porque no es el único, por supuesto, digamos, ¿no? Sino es el más antiguo de los formatos, digamos, ¿no? Es el OBJ, se llama, ¿ya? ¿Se entiende? Ya que es la lista de vértices, ¿no? Y por supuesto OpenGL tiene recursos para leer los OBJ, ¿no? Como verán, este es un archivo texto donde se definen, por supuesto, fíjense, todos los vértices, pero después se definen las fases. ¿Lo ven? Porque obvio, definir vértices no es suficiente. Entonces, tiene un formato. No sé quién lo creó, pero alguien lo creó en algún momento de la historia de OpenGL, digamos, ¿no? Crearon este formato, que es uno de los formatos más básicos, y OpenGL, por supuesto, tiene recursos para leer esto. Hay un software normalmente que se llama Blender, donde se pueden crear estos archivos en estos formatos, digamos, para luego poderlos leer, ¿ya? Entonces, es uno de los formatos básicos, digamos, que ocupa OpenGL. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Ya, pero en este caso, digamos, ¿no? Lo que vamos a hacer para hacerlo un poco más fácil, digamos, es utilizar un JSON. Entonces el objeto va a estar definido en un JSON y lo que va a hacer, por supuesto, para facilitarle el tema, es recuperar de ese JSON, digamos, el objeto. Pero para el próximo sábado, todavía sin objeto, lo pueden hacer acá. Entonces van a crear toda esta estructura y obvio su casa la van a llevar a esa nueva estructura, van a definir ya utilizando esta estructura. Entonces en el render del game window, ¿qué es lo que debía haber solamente ahí ya? La escena. El escenario es crear un objeto escenario y simplemente decir escenario.dibujable, nada. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ingeniero. Bien. ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? Ingeniero, entré un poco tarde con fase, ¿se refiere a las caras de la casa? Sí, a cada cara de la casa, ¿no? Obvio, cuando construyeron la casa se habrán dado cuenta que necesitaron hacer una cara para un lado del techo, otra cara para el otro lado del techo, otra cara para esta pared y así, ¿no ves? ¿Sí? Sí. Ingeniero, buen día. Una consulta. Cuando habla de serializar, ¿se refiere a qué se refiere, perdón? Se supone que cuando tú creas un objeto en memoria, digamos, imagínate, yo creo un objeto casa, digamos, y luego le digo casa.serializate, lo que hace es convertir ese objeto, sus atributos, ¿sí? Y sus valores en un string, básicamente, ¿no? En un texto que tiene toda la definición. Y obvio hay un formato que se llama JSON. Ah, ya, ok. Entonces está relacionado con la conversión a JSON, al formato de texto. Claro. Ajá, lo conviertes a un string, en realidad un formato JSON, y como ya es un string, lo puedes guardar en un archivo texto. Y luego puedes recuperar ese archivo texto y volverlo a convertir en un objeto. Ya es como hacer un mapa de bits y convertirlo al otro formato, ¿no? Sí, digamos, no hay una relación muy directa, pero sí. Lo que vas a hacer es que cuando cualquier objeto que tengas, que hayas creado en memoria, hayas tenido new de eso, hayas creado cualquier objeto, con las librerías JSON le puedes decir serializar. Lo que hace lo convierte en un string, donde está definido todas sus propiedades y sus valores, ¿no? A ver, ¿Se entendió, ingeniero? Gracias. ¿Sí? Ah, ya, sí, perfecto. Gracias. Buen día, ingeniero. Una pregunta. Ajá, dime. Entonces, en el archivo JSON estaría todo el conjunto de fases y vértices.
Sí, exactamente. Ah, ya, está bien, gracias. ¿Ya? Pero bueno, eso del JSON vayan viéndolo, digamos, no es para el próximo sábado, sino para el siguiente sábado. Para el siguiente sábado lo que quiero es que obvio ya traduzcan, lleven a esta estructura que les estoy diciendo, dibujen la casa ya y si pueden también que ya lo haga a partir de un archivo JSON, sino para la siguiente con unas cositas más, ya va a incluir el archivo JSON. De manera que ahora cuando diga quiero construir una casa, la definición de la casa ya está fuera del código. De manera que yo luego puedo construir cualquier objeto y ya mi código no tengo que modificar para nada mi código. ¿Se entiende la idea? Ingeniero. Yeah. Entonces la próximo sábado vamos a hablar un poquito de unos elementitos más que le vamos a aumentar a esta estructura y por supuesto ya el JSON va a ser obligatorio y ya con eso terminaremos, digamos, ¿no? La estructura base de ahí. Para los que están un poquito más adelantados y quieren ir adelantando algo, el siguiente tema tiene que ver, bueno, ya puedo construir en teoría con esta estructura van a poder construir cualquier conjunto de objetos. Entonces, cuando yo le diga el escenario, dibujar, ya va a depender de mi creatividad simplemente, qué tan bonito me salen los objetos nada más. Entonces, se va a dibujar, pero no queremos tener ahí esto estático, queremos animar. Y para animar nuestros objetos, necesitamos aprender a hacer transformaciones básicas de objetos. Las transformaciones básicas son rotación, traslación y escalación, ¿ya? Las que vamos a utilizar. Obvio existen otras transformaciones, rotación, traslación y escalación son las más usuales, ¿no? Luego está reflexión, digamos, ¿no? Afilamiento, morfología, ya entonces vamos a utilizar estas tres para hacer solamente la animación, estas tres, ¿ya? Entonces vamos a utilizar rotación, traslación y escalación para hacer toda la animación que vamos a entonces el siguiente paso a ver es, bueno, ya puedo dibujar un conjunto de objetos, ahora lo que quiero es animar, quiero mover, quiero que hagan algo. Entonces para ese algo es con estas cosas. Entonces ahí vamos a estar haciendo unas cuantas, aprendiendo a hacer unas transformaciones. Entonces lo que quieren pues ir revisando un poco el tema de las transformaciones. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ya. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Para que pasemos ya a revisar un poco lo que hicieron, digamos, ¿no? Para esta primera parte. Ingeniero, una consulta. En el archivo JSON tenemos que llevar todos los objetos como ser la casa, un perro, una persona, cosas así. Claro, no. En el archivo solo hay un objeto, ¿ves? Entonces, si yo quiero ya al escenario, primero creo la casa y le digo al escenario adicionarla esta casa al escenario, ¿ves? Porque se supone que como la clase escenario tiene una lista de objetos, cuando tú le pones una lista de objetos como propiedad normalmente a una clase, tienes que crear métodos que le permitan adicionar, eliminar, obtener, ¿se entiende? ¿No? Juntar, ¿no? ¿Cuántos objetos tiene? Entonces, yo le voy a decir al escenario, creo un objeto casa a partir de un archivo, y entonces le digo al escenario adicionar esta casa. Y listo, y la va a dibujar la casa. Pero si yo luego creo un objeto perro, ¿ves? Y le digo al escenario adicionar perro, entonces, obvio, ahora va a aparecer en el escenario una casa y un perro, ¿se entiende? Pero el archivo JSON no va a contener a todos no es del escenario, es de los objetos, ¿se entiende? Solo tendría al escenario entonces, ya que se genera los demás. Claro, no, el archivo JSON lo que contiene es un objeto, no un escenario, ¿se entiende?
Ingeniero, o sea, cada elemento del escenario está relacionado con un único archivo JSON. Exactamente. Si tengo Y el 5 otro que elementos, o creen- sea, si Ajá. tengo una mesa con 4 sillas, voy a tener 5 archivos JSON. En realidad, 2 archivos JSON. Uno es una mesa y otro una silla. Por Nada cada más que tipo vas a de crear objeto. 4 instancias de silla. Ok. ¿Se comprende, no? Porque no sería lógico que crees 4 con lo mismo. No tendría sentido. Lo que vas a crear es 4 objetos de la clase silla. No es que vas a crear... Y por supuesto, los objetos de la clase silla todos están definidos con el archivo JSON. Solo que lo que vas a hacer, como todo eso es relativo, cada uno lo vas a poner en una posición diferente, con una orientación diferente, pero la definición es la misma. Cada archivo JSON por cada tipo de objeto. Claro, ajá. Bien. Gracias. Bien, entonces vamos a comenzar a darle una revisadita. El otro día estuvimos viendo desde el inicio, ahora vamos a ver desde el final. William Rojas. William, no te escucho. Creo que tu micrófono está mal, pero puedes compartirnos, puedes ir compartiéndonos mientras tanto. Necesitamos ver lo que hiciste, que nos compartan lo que hiciste, para ir dándole una mirada. Puedes escribir en el chat si está... Ya, no importa, William, si está incompleto, es para ver qué hiciste, para ver por qué, e indicarte si es que necesitas algo ahí, o explicarte si es que necesitas una explicación, ¿no? Ahora sería diferente si no hiciste nada. William. Ya. Se fue, creo. No, esta editorial. Todo lo que no puede hablar está escribiendo por el chat. Ya está habilitado, William. Ya está bien, cortando un rato. Lo que quiero ver más es el código que el resultado del programa funcionando, ¿no? Ya veamos ahí, bueno, ahí, esa es la clase principal que lanza el Windows, digamos, ¿no? Veamos supongo que lo demás está en ese que se llama triángulo. Ya ese es el game window, ¿no? Andate a la definición. Y ahí es donde, ahí le estás pasando el game window, ¿no? Para que el triángulo se dibuje. Pero bueno, acá no es esa la idea. A ver, aquí deberías crear una clase principal que herede o que utilice un game window, digamos, ¿no? El segundo elemento que estás cometiendo un error, digamos, ¿no? Andate más abajito, más abajo, en el render. Ya, esto estás creándolo el objeto directamente, ¿no? Aquí, en render, como un conjunto de vértices. No, esto tienes que crear una clase. La idea para ahora era crear una clase donde estos vértices se definan ahí en esa clase, ¿no? Podías haber creado una clase casa, digamos, ¿no? Y ahí definir los puntos que va a tener casa, que deberían ser relativos, por lo tanto no deberían tener números acá, sino deberían estar relativos a una posición. Entonces, acá estás en la primera idea que era del anterior sábado. Aprender, cargar la librería y que dibuje cualquier cosa no importaba, ¿no? Porque la idea era solamente crear la infraestructura para que
comenzar a entender cómo crear proyectos. Estos puntos no los puedes tener ahí. Primero, ahí no sueltos, sino debían ser parte de una clase. Y segundo, no debían estar en coordenadas absolutas, sino en coordenadas relativas. ¿Sí? ¿Me entiende, William? Puedes escribir, si no. Ya, entonces aquí, William, eso no había, ahí en el render debía haber simplemente, ahí en el código del render debía haber un casa.dibujar. No deberían estar definidos los vértices, nada por el estilo. ¿Se entiende? Solamente, obvio, en el LOA del render o el creador deberías haber creado el objeto casa. ¿Eh? Aquí, perdón, aquí ya va a ser según esa definición. ¿Entiendes? Debías haberlo creado, digamos, ¿no? Y obvio, por lo tanto, debía haber una clase casa. ¿Sí? Debería haber una clase casa, digamos, ¿no? Donde debías haber definido sus propiedades de la casa que va a tener. Y obvio, dentro de una de esas propiedades debería haber una. Le vamos a poner lista de fases, digamos, ¿no? ¿Sí? Vamos. Y en algún lugar del constructor de esta clase debías haber creado las fases, ¿sí? Y ahí es donde definen los vértices, ¿no? Ahora, si esto también, que el ideal hubiera sido que esto hubieras tenido una clase fase, y ahí ¿me entiendes? Entonces, la casa, ¿qué es lo que tiene? Una lista de fases. Y las fases es la que ya tiene la lista de vértices. Y entonces, en el código, creo una casa. Luego, como la casa tiene una lista de vértices, le adiciono esas fases, ¿no? Las defino, las creo y las construyo, ¿no? Esa debería ser la lógica ahí. Entonces, aquí es donde aparecen ya los vértices, donde definen los vértices. Ni en la casa ni en el render principal debería haber. Ahora, si no hicieron acá, por lo menos aquí deberían estar definidos los vértices, ¿no? En esta clase casa. Si no hicieron esta clase fase, por lo menos en la clase casa deberían ahí estar definidos los vértices. ¿Me entiendes, William? Ah, ya, ok. Entonces trata de sí, deberían estar en coordenadas relativas. A ver, te explico, William. Se supone que la casa debería tener como propiedad, digamos, un X, le voy a poner un CX, un CY y un CZ, las coordenadas del origen de. Lo puedes definir así como así como valores, o lo más cómodo en OpenGL es utilizar un vector 3D, un arreglo, un vector 3D, ¿entiendes, no? En vez de definirlo como 3 variables, lo defines como un arreglo de 3D, que tiene también, por supuesto, sus 3 valores, pero ya no como 3 variables, sino como una. ¿Se entiende? Entonces, como ya tienes acá, la casa tiene esa propiedad, estos vértices, cuando definas un vértice aquí, digamos, cuando ya crees un vértice acá, entonces le vas a decir que este vértice, en vez de que tenga 10, 10, no le vas a decir, va a ser CX, ¿no? Más otra variable, un delta X, donde delta X es el ancho, el arco, la distancia desde el centro al vértice que quieres poner, ¿no? ¿Se entiende?
ingeniero, una consulta acá. ¿Las fases también cuentan con un centro de masa o no? No, ya las fases no, digamos. Ah, ok. Ya, las fases no. Las fases, todos los puntos de la fase están con respecto al origen. ¿Sí? Y lo que sí en el caso de arriba, por ejemplo, en la estructura final para la próxima semana, los objetos tienen un centro de masa y el escenario también tiene un centro de masa. Ok, ingeniero. Porque, bueno, me topé con un caso de que, claro, al hacer la fase en donde estaba la puerta, ya no, se me fue fácil, hacer la coordenada relativa, ¿no? De la puerta, porque, claro, no tan con el ancho o el alto respecto al centro de masa, ¿no? Sí, Pero, sí, por eso, pero el tema es que ahí, por ejemplo, ahí les dije que es mejor manejarlo en términos proporcionales. Que sí. Entonces, la puerta, digamos, ¿no? Digamos que tu ancho de la casa, digamos, es, no sé, X, entonces la puerta va a ser un 20% de ese X. Entonces lo puedes calcular así, ¿no? Ah, ok. Entonces, sin importar de qué tamaño la haga la casa, porque si vas en proporciones generales, digamos, ¿no? Si ves una casa normal, común, y ves la puerta, ocupa, supongo, yo hacía ojímetro nomás, ¿no? Un 20% de esas dimensiones o entre 10 y 20% de esas dimensiones, ¿no? Sí. Y se ve bien, ¿no? Entonces encontrar un poco ese tema proporcional, ¿ya? Bien. ¿Me entendiste, William? Bueno, listo, William. Entonces acomoda esa cosa porque, obvio, te vas a ir retrasando si no llegas a ese nivel. Porque acuérdate, para la próxima clase llegas mucho más y entonces si no llegas a eso te vas a ir retrasando, ¿ya? Entonces tomen en cuenta, ya le dije la primera, no se retrasen porque después van a tener problemas. Weimar, ustedes. A ver, muéstranos qué fue lo que hiciste, cómo te fue. No pude completar la tarea que se me envió. Yo tenía planeado hacerla ayer, era una maratoneada, pero me puse la inyección y... No te escucho. Apenas algo por ahí, pero no puedo captar bien. No sé si puedes subir tu volumen o algo. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí te escucho. Le comentaba que ayer me hice colocar la inyección y no, estoy muy mal ahorita. Ya No pude está hacer, bien, ayer pensaba hacerlo. No, a ver, pero bueno, el tema es que no te lo di antes de ayer, no lo di hace una semana. Entonces, entiendo que ayer te sentiste mal, pero la tarea no era para el viernes en la noche, era para toda la semana, porque esto lleva tiempo, a veces hacerlo, no es de una sola sentada, a veces hay que, ¿entendés? O si lo dejan para última hora, obvio puede ocurrir cosas como esas, así que toma en cuenta eso, te vas a retrasar. Yo le digo porque bueno, llevo años en esto, digamos, ¿no? A ver, lo que va a ocurrir es que cada vez se le va a ir haciendo más, como no está llegando a cumplir con los objetivos, entonces cada vez se le va a acumular más y después va a ser casi imposible lograr alcanzar el ritmo de los demás y por supuesto van a dejar de venir y finalmente la van a abandonar la materia por el momento, ¿no? Hasta la próxima. Entonces, si no quieren, ahorita todavía estamos a tiempo de retomar esta cosa. No dejen las cosas, ya le dije el primer día de clase, esto no es algo que vas a poder hacer un viernes en la noche, porque son cosas que tienen relativa complejidad y que en la mayoría de los casos no es algo que vayan a poder hacer un viernes en la noche. Obvio, habrá algunos que podrán hacer eso porque son bien hábiles, son programadores ya más consolidados, digamos, ¿no? Y podrán hacer esa cosa, hacerlo el viernes en la noche, pero no es el caso de la mayoría, ¿no? Así que tomen en cuenta eso porque si no van a continuar cayendo en lo mismo y por supuesto van a terminar, digamos, ¿no?
abandonando este asunto. Vidal Céspedes. Vidal. Buen día, ingeniero. Yo sí lo hice, pero está así como el anterior compañero, o sea, que lo hice los vértices encima. Ya, a ver, veamos qué hiciste y vamos a ver las recomendaciones que se pueden dar ahí, ¿ya? Y ahí tampoco completé muy bien el techo, aparte. Yo fue lo que hice. No estoy mostrando. Pantalla. ¿Se puede ver? Ya, a ver. Bajemos seguramente, seguí bajando, no veo más, todo lo metiste ahí. Otra vez, ya debemos salir de ahí. Y tienes el mismo tema, ¿no? Que están en coordenadas absolutas, digamos, ¿no? Y no están en coordenadas relativas, ¿no? Y obvio lo has metido ahí, ¿no? Ya les expliqué ese tema un poco de por qué no es una buena idea, pero hacerlo correr a ver si por lo menos dibuja la casa. El techo ni es un poco una parte nomás lo da, está mal. No lo pude completar, no lo pude coordinar bien, pero sí la parte de la base sí lo pude hacer. Bueno, eso ayuda un poco a ubicarte espacialmente, ¿no? Espacialmente. ¿Sí? Pero no es una... Eso era para el primer sábado, ¿no? Sí, eso es lo que y a ver, les voy a mostrar acá porque parece que no han entendido la idea, ¿no? A ver, el anterior sábado les expliqué, pero parece que no resultó la idea. Ya, a ver, lo que se quería era esto, lo que te dije, ¿no? El mismo solo fíjate acá, digamos, no hay una definición acá de puntos, ¿no? No hay nada de puntos, aquí no se define ningún punto en la clase de acá. ¿Se ve o no se ve? Sí, yo sé. ¿Ya? Y entonces lo que hacen es llevarlo a una clase. Acá ya están los puntos, ¿ves? Cada fase, cada carga, ¿no? Está en el video porque obvio, como es un cubo esto, por 4 puntos, ¿ves? Aquí, ¿ves? Este es el centro de masa, como un vector, ¿no? Pero también lo puedes poner con 3 variables, ¿no? Pero también está definido su dimensión. ¿Se ve o no se ve? Sí, yo sé. ¿Ya? Y aquí los vértices ya no están en coordenadas absolutas, ¿ves? No hay números, están todos en coordenadas relativas. ¿Se nota o no se nota? Sí. ¿Ya? ¿Vamos? Entonces, de manera que cuando lo creas, aquí es donde le dices dónde lo quieres poner, aquí le mandas X, Z, ¿ves? Y le mandas de qué tamaño lo quieres. ¿Se entiende? Entonces ya no es algo estático. Ya esa clase no solo te sirve para ese tamañito, para ese lugar, porque eso no serviría. Si yo lo quiero poner de otro tamaño en otro lugar, tu código ya no sirve para nada, porque todos esos valores que has puesto solo sirven para ese lugar. ¿Se entiende? En cambio, cuando lo haces en coordenadas relativas, puedes hacer ese mismo objeto, ponerlo n veces, ponerlo en diferentes lugares y de diferentes tamaños. ¿Se entiende la idea? Ese era el objetivo. Y como verás en términos generales, esto es lo mismo que tenemos. Borrarlo de ahí nada más y ponerlo acá. ¿Vamos? No hay nada, no es algo que le vaya a tirar, no sé, una semana hacerlo. Parece que usted habla como si esto tardara una semana en hacerse, ¿no? Obvio, es para un par de horas, digamos, a lo mucho, ¿se entiende? No veo dónde está la bendita dificultad, ¿no? Es simplemente borrar esa cosa que pusiste ahí, llevarlo a una clase y ponerla en coordenadas relativas y se acabó, ¿no? Entonces no es algo del otro mundo que requiera, por Dios, una semana para hacerlo, ¿no?
se supone que el sábado que se lo di, el sábado en la noche pudieron haberlo hecho, ¿no? Para los que trabajan entre semanas, lo pudieron haber hecho el domingo, o el lunes en la noche, el martes en la noche, el miércoles en la noche, el jueves en la noche, el viernes en la noche. ¿Estamos? ¿Crees que necesitas una semana para escribir estas 20 líneas de código? No. ¿Sí? Entonces no hay nada de raro a lo que has hecho, nada. No hay nada sofisticado, complejo. Ay, por Dios, no lo puede hacer el pobre. Porque es muy complejo. Entonces, otra vez, no le estoy pidiendo una maravilla ni cosas del otro mundo, digamos, ¿no? Que necesiten ser unos genios o tener una experiencia avanzada en gráficos para poderlo hacer. Eso el problema, y no es que no lo puedan hacer, es que no se están dando el tiempo, ¿no? Entonces, el clásico idea de viernes en la noche, ¿no? A ver, ¿qué había para mañana? Ah, recién se acuerdan el viernes en la noche. A ver, ya, pues obvio, ya, y comienzan a preguntar, a ver de qué se trataba, y cuando se sientan no saben qué hacer, y ya lo dejan ahí, o simplemente hacen cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se dieron el tiempo para intentar hacer algo más decente, ¿no? Ya entonces otra vez, véanlo eso, si no va a terminar mal el tema, ¿no? Tómenlo en serio y dediquen el tiempo suficiente, ¿no? Para poderlo hacer. Algunos necesitan más tiempo, otros menos tiempo. Cada uno sabe cuánto tiempo necesita, ¿no? Bien, sigamos. Víctor. Ingeniero, ¿yo le puedo mostrar? Ahorita ya vamos a ir en orden. Víctor. Ingeniero. A ver, Víctor, mostranos. En este momento estoy desde un teléfono y una PC. Ya puedes agarrar y capturar una imagen, pasarla por el chat, pasar tu código, hay miles de maneras. Voy a intentar hacer algo. De todos modos no creo que esté. Apenas pude cargar vectores nada más. A ver si puedo hacer. No se puede ver. No, yo te digo de tu archivo, ¿no? Tu código está en un archivo texto, ¿ves? Puedes agarrar ese archivo texto, que es el que contiene el código fuente, y puedes compartirlo ahí en el chat del Zoom, y yo lo puedo proyectar. ¿Se entiende la idea o no? Sí, a ver, voy a intentar.
te fue? Víctor. Aquí está ya. Ya, mientras termina Víctor Sousa, por favor, Torres, salita. Y luego... ¿Cómo? ¿Se lo comparto ahí, ingeniero? Sí, mientras Víctor termina de hacer sus malabares para mostrarlo. Ya, aquí está. Ya, perfecto. A ver. Entonces ahí está Game. Veamos Game. Está limpio Game el render. Sí, está perfecto. Ya. Aquí está la clase Home donde se dibujan todos los objetos. Ah, ya les creaste. Vos, ya por ejemplo, él lo que hizo acá fue una estructura donde creó casa y casa le creó objetos de otras clases, ¿no? ¿Sí? Entonces, definió otras clases. Aquí tiene Home, Object, el techo y los cimientos, ¿no? Sí. Ya, entonces esa es la manera para no tener que hacer tantas clases cuando creemos un objeto. Por eso que vamos a trabajar en esa otra definición, porque si imagínense acá, si creamos, tendríamos que crear un montón de clases, ¿no? Entonces, para hacerlo más genérico es el esquema que estamos utilizando, pero para esta clase está perfecto. Eso fue lo que le pedí, digamos, ¿no? Vamos a la clase ya, por ejemplo, Wall, para ver, ya ahí deberían estar ya los puntos, los vértices, igual que como lo hicimos le mostré yo, todo está en coordenadas relativas, no está en coordenadas absolutas, ¿no? Entonces está en coordenadas relativas. Entonces, como verán, aquí es donde ya está la definición y todo en coordenadas relativas. Entonces, cuando ya yo lo hago correr esto, obvio, me va a dibujar la casa, digamos, ¿no? Igual que cuando le puse los vértices fijos, pero ya tengo la opción, por supuesto, de ponerla en diferentes lugares, digamos, ¿no? De diferentes maneras, digamos, ¿no? De diferentes tamaños, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Para los que, obvio, todavía no han logrado hacer. ¿Se entendió la idea? Bueno, por el momento esta era la idea básica de lo que se quería. Ven, aquí, el render tiene que estar limpio, no tiene por qué estar con un montón de cosas, ¿no? ¿Sí? Y por supuesto en la definición de la estructura es donde terminan las órdenes OpenGL. Sí, se entendió, está muy bien. Ahora, bueno, vas a actualizar tu estructura a la nueva idea, ¿sí? Para no tener tantas definiciones, ¿no? Tantas clases, ¿se entiende? Sí, ya. Bien, sigamos, te anoto. Ya. ¿Cómo te fue, Víctor? Ingeniero, estoy tratando de irme. Acéptame por hay uno que está esperando. Ah, ya. Ya te acepté ya. Sakaka, Flores, Edson. Ya, ahorita presento. Mientras Víctor termina, Víctor, a uno de tus dispositivos quitar el audio o comienza a hacer eco. Ya, Sakaka, terminemos una vez. Eso. Veamos acá, a ver tu render. Ya, también pusiste aquí un poco de control, ¿no? Porque veo que estás capturando el key para algo, ¿no? Sí, dibujé 3 casitas. Ya estás creando 3 casas, digamos, ¿no? Y la estás dibujando. A ver, mostrame tu objeto casa. Ya. Bueno, esas son tus teclas para moverlas. Sí. Estás rotando. ¿Sobre qué la estás rotando? Lo puse, ingeniero, en el date frame,
que no hay otra forma para mover los grados, así que lo puse ahí por el momento. Ya, está bien, está creando las tres casas. Vámonos a la definición, quiero terminar de ver tu código en la definición arriba, ahí ya está bien. Ya. La definición de los vértices, quiero ver si está todo ok. Ah, ya, está todo relativo. Ya, perfecto. En vez, en vez de eso, de dividido entre 4, le puedes poner por 0.4, que es lo mismo. O en vez de dividido por 2, le puedes poner por 0.5. ¿Me entiendes, no es? Es mucho más preciso que esto. Está diciendo más o menos el 50%. Y eso es mejor 0.5 que dividido entre 2. ¿Se entiende o no? Sí. Ingeniero, una pregunta. Aquí en esta parte en que dibuja los lados, o sea, donde están las ventanas, yo lo hice, digamos, que solo este procedimiento dibuje los dos lados, pasándole, digamos, la posición, el lado derecho, el lado izquierdo, y la ventana. ¿Está bien así o sería mejor que lo haga, digamos, por lado? O sea, dos distintos procedimientos. Es mejor tener dos, digamos, ¿no? ¿Me entiendes, no es? Porque en realidad, digamos, ¿no? Esto es específico. Cuando lo llevemos a la estructura genérica te vas a dar cuenta que no es necesario hacer esto ya. Porque lo estás haciendo muy específico de lo que quieres. Yo que este código solo sirve para este caso. Cuando tengas que dibujar otro objeto, esto ya no te va a servir, ¿se entiende? Ah, ya. Sí, ese es el tema de lo que queremos pasar. De esto muy específico a algo más genérico. Porque todo este código que has escrito solo sirve para este caso. Cuando quieras dibujar otro objeto, este código ya no te va a servir. Porque es muy específico. ¿Se entiende? Solo para dibujar una cara, digamos, ¿no? Ajá. ¿Se entiende? Y no cualquier cara, una cara específicamente con ciertas características que tú estás definiendo. Así que ese es el tema. Tenemos que pasar de esto específico a algo más genérico, ¿ya? Ya. Ya, perfecto, sigamos. Ahora toca Ronald Pérez. Buen día, ingeniero. A ver, Ronald, muéstranos. Ya, estoy compartiendo, ¿lo ves? Ya, perfecto. A ver, estás creando 3 casas, ¿ya? Bueno, estás aparte trasladando, escalando y rotando, digamos, ¿no? Y dibujando. A ver, mostrame lo de casa, la clase casa. Ya, ahí está su posición, su centro de masa. No estás manejando mostrame esos métodos donde están las partes, donde ya estás definiendo los vértices. Más abajo deben estar, supongo. Sí, está llamando aquí al cubo. Sí, esto es lo que quiero ver. Ajá. Aquí. No quiero ver si está todo en términos relativos. Sí. Está perfecto, ya. Ahí está. Eso no. Ya. Está bien. El cubo está compuesto de cuadrados, ¿no? Sí. ¿Qué sería todo lo construyes en base a cubos. Estás tomando como que la unidad básica de todos los objetos son cubos. Todos los vuelves cubos. Ya, a ver, hacerlo correr. Ya. Eso sería. Ya, está bien, está perfecto.
A ver, mostrame la vista de arriba. Mostrame la vista de arriba. Ah, ya. ¿Cuál niño? No, ya lo vi. No, estaba viendo algo raro. Parece que era la representación que algo estaba haciendo mal en el video, porque se veían unas formas extrañas, pero ya me fijé bien. Ya está bien. Entonces, esta era la idea básica con la que ahora tienes que adaptar esta estructura a la nueva idea. No sé si te quedó claro. O ya no van a ver esa figura 3D, no va a ver ese cubo, digamos, ¿no? Si vamos a trabajar en la otra estructura que es un poco más genérica. ¿Se entiende? Ya no va a haber el objeto casa o la clase casa. ¿Comprendiste la lógica, no? Sí. Ah, ya. Perfecto, te anoto, gracias. Ya. Ya el último por el momento, Roca, Geoffrey Henry. Buen día, ingeniero, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bueno, yo la verdad, esta es mi primera clase y yo traté de hacer lo que usted puso más o menos en la tarea, ¿no? Y no tenía idea de cómo hacer la estructura, la verdad. Ya recién hoy con lo que usted acaba de explicar ya tengo una idea para... Ya igual, como le dije a los demás, está bien, puedes tener alguna vez alguna excusa, digamos, porque alguna vez te puedes enfermar, alguna vez puede haber pasado algo y cosas por el estilo, pero que no sea continua la cosa, ¿no? Porque te vas a retrasar, Sí. vas a terminar después mal. Bueno, está bien, algo intentaste por ahí, digamos, ¿no? Está bien. Pude hacer eso nomás, así una especie de casa, pero como usted dijo, lo manejo así en forma absoluta. Sí, estático todavía y todo metido ahí. Ajá. Entonces, por eso ya vimos en la anterior clase. Obvio, no que un dibujo una casa con otro dibujo, que era un triangulito, digamos, ¿no? Y pasamos de esta idea a la idea que has visto hoy día, ¿ves? Y de la idea que has visto hoy día tenemos que pasar a la idea que he explicado hoy día también. ¿Entiendes, no? Entonces, vamos a ir evolucionando. Eso es lo que les pido a todos. No se retrasen porque en ese proceso de evolucionar se van a quedar retrasados y después va a ser un problema, digamos, ¿no? El hacerlo si no siguen el ritmo, porque cada vez se va a acumular más cosas, ¿no? Pero no hay problema, Henry. Espero que ya la próxima te igual que a los demás compañeros, para que por supuesto no sigamos retrasándonos, ¿no? Bien, señores, lo terminamos hoy día por acá. Si hay alguna consulta o cosa por el estilo con respecto a la tarea del próximo sábado, ¿no? Para que lo podamos ver. Si no, entonces el próximo sábado, porfa, traten de no retrasarse, de armar. Como verán, no es mucho, hasta ahorita no es la gran cosa, es algo que sí se puede hacer y no es del otro mundo, digamos. No hay nada sofisticado, nada complejo todavía. De hecho, algunos han hecho la tarea con más de lo que se les ha pedido, digamos, ¿no? De lo básico, pero lo que importa aquí no es cuánto hagan, sino que vayan cumpliendo con las especificaciones que se les dice, ¿no? Para que porque eso es lo que me garantiza de que ustedes lo están haciendo y no es algo que se han prestado por ahí, que se han copiado. Por ejemplo, si no hacen una casa, hacen otra cosa, no. ¿Qué pasó acá, no? Si no lo hacen con la estructura y lo hacen con otra estructura, aunque funcione, no me sirve porque obvio eso lo pudieron haber sacado del otro lado, ¿no? Así que dos cosas importantes, no hay que perder el ritmo y hay que seguir según las cosas que estamos especificando. Por supuesto que se entiende que la manera como les pido yo no es la única manera, ni es la mejor manera del mundo de hacer estas cosas, solo es una manera que vamos a ir tratando de mejorarla, adecuarla, digamos, ¿no? Y la varío de un semestre a otro normalmente para evitar esas cosas de copiar códigos y para que un poco breguen con el tema y no sea simplemente copiar.
Por eso es que las varío de un semestre a otro para que, por supuesto, veamos que están haciendo esos cambios, ¿ya? Bien, señores, entonces que estén bien, nos veremos el próximo. Ingeniero, disculpe, una consultita antes para que me quede claro, para el próximo sábado, la tarea entonces a aumentar esas cosas. Sí, hay que hacer la casa de nuevo, vas a hacer la casa, pero ya no con una clase casa, sino utilizando la clase escenario, la clase objeto, la clase fase, ¿me entiendes? Entonces ya la clase ya no está metida directamente en el código. Ya no es una clase, sino creas un objeto y le cargas fases que construyan una casa. Ya, por ejemplo, para que me quede clarito, ¿no? Podría decirse entonces que en la clase casa debería, por ejemplo, instanciar 4 paredes y un techo. No, lo que vas a crear es una clase objeto, vas a crear 4 instancias de la clase fase y le vas a adicionar a la clase objeto, y a ese objeto, a esa clase, a ese objeto de la clase objeto, por el término de redundancia, le vas a llamar casa. Ya, está bien, ingeniero, gracias. Listo. Nos vemos, que estén bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.